Hago entonces ahora una pausa. Esa fue una introducción general. Voy a hacer una breve introducción ahora al tema de biotecnología. ¿Me estoy equivocando ahora de orden? Perdón. Estamos bien, ¿no? Biotecnología. Pues veo gente que viene para Nano. Bienvenidos. Vamos a biotecnología entonces. Y acá lo que vamos a ver es un espacio que está explotando. Escuchamos mucho tiempo alrededor digamos, sobre la biotecnología, pero lo que está pasando hoy es algo diferente, es más parecido a una biología digital, una biología sintética. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de lectura de ADN hoy es millones de veces más potente que hace una década aproximadamente. Y voy a mostrar cuánto cayó el costo de eso. Y esto va a un ritmo mucho mayor que la revolución de las computadoras. Y si vemos la edición genética, hoy podemos con un computador editar y digamos, cambiar, digamos, editar un genoma con mucha facilidad. Y desde el punto de vista de síntesis, podemos crear, tenemos ahora técnicas que con muy bajo costo nos permiten crear nuevas, esta es una nueva. Acá me someto, las mujeres me tienen carpiendo, me están señalizando, pero esta es una nueva. Entonces tenemos la capacidad de hacer síntesis de ADN. Les muestro cómo cae el costo de editar un genoma o leer un genoma, ¿sí? Primero. Básicamente el primer genoma costó 3.000 millones, leer el primer genoma humano costó $3.000 millones, demoró 10 años. Hoy hacer lo mismo cuesta aproximadamente $100 y demora apenas unas horas. Y de aquí a unos años va a ser algo que va a costar menos que una lata de Coca-Cola y después menos que una hoja de papel higiénico. Entonces vamos a estar constantemente leyendo cómo evoluciona nuestro genoma. Y esto nos permite hacer cosas fascinantes porque podemos empezar a correlacionar eso con datos de salud. Y podemos empezar a entender lo que Lino decía, bueno, ¿qué es lo que hace que a una persona le gusten las arañas? Hay una parte que es comportamental, pero hay una parte que es genética también. Y hoy ya podemos, con $100, podemos, esta es una lectura de mi ADN, ver de dónde venimos, dónde tenemos parientes, digamos, a qué digamos, tipo de enfermedades tenemos propensión. Podemos saber mucho sobre nosotros y vamos a poder saber mucho más. Perdón. Y no es solamente eso, sino que además podemos editar el genoma con nuevas técnicas como CRISPR-Cas9, que básicamente se han desarrollado en los últimos pocos años, 4 o 5 años, y siguen desarrollándose. Y hoy nos permiten editar letras específicas del ADN y nos permiten inclusive crear medicinas que podemos tomar una pastilla y directamente cambian la expresión de nuestro ADN, qué genes están activos y qué genes no. Y con eso podemos curar, ¿sí? Y ya están empezando a aparecer, esto es un artículo del MIT Technology Review, que está hablando de cómo este año están empezando a aparecer nuevas medicinas usando estas técnicas de CRISPR para básicamente sanar las principales enfermedades que tenemos. En algunas están entrando en fase de testeo y de validación, otras ya empiezan a salir. Pero, bueno, y todo esto está implicando un desarrollo exponencial de la cantidad de capital que va hacia la biotecnología, por lo cual cada vez hay más oportunidad. Pero además el costo de crear nuevas empresas de biotecnología está cayendo. Lo que es interesante notar es que la mayor parte de la investigación, la mayor parte del capital está yendo para esta parte de acá, digamos, para la parte de medicina. Sin embargo, cuando la OECD proyecta dónde va a estar la mayor parte de la oportunidad, va a estar acá, en agricultura. Entonces, esto es directamente nuestro juego. Si bien la mayor parte del capital está yendo en Estados Unidos hacia la biotecnología para medicina, la mayor oportunidad está en un lugar donde nosotros podemos jugar y sabemos jugar, como vamos a ver en unos minutos. Y esto nos permite, por ejemplo, editar una planta de tabaco para que genere colágeno. Entonces, para que expresen nuevas cosas o para que genere medicinas. Nos permite editar una célula para que empiece a producir, digamos, nos permite producir una hamburguesa de forma sintética, nos permite producir un camarón sin camarón, digamos, simplemente editando las células para que produzcan las mismas proteínas de las cuales están hechos esos animales.
y también nos permiten producir leche o quesos sin una vaca. Entonces estamos hablando de carne sin vacas, estamos hablando de frutos de mar que nunca estuvieron en el mar, y estamos hablando de leche sintética. También estamos hablando de cuero, que es indistinguible y mejor que el cuero hecho con una vaca, pero aparte mucho más limpio. Estamos hablando de vinos que pueden ser iguales a los vinos hechos con uva, indistinguibles, ¿sí? Y hechos con bacterias, en realidad modificadas genéticamente. Ya dije la hamburguesa. Estamos hablando de nuevas formas de producir textiles, y nuevas formas de producir ladrillos, por ejemplo. Y todo esto nos permite también pensar en la clonación en escala, como está pasando en China, de chanchos o de otros animales, ¿sí? Y todo esto también nos permite pensar en cómo crear una bioeconomía, como está haciendo Holanda, una bioeconomía circular en donde producimos una cantidad de biomasa en los campos y nos focalizamos en maximizar la biomasa, y utilizamos esa biomasa para generar productos de alto valor agregado, para generar biomateriales para la construcción, puede ser biocombustibles también, pero también puede ser todas estas cosas de textiles y carnes sintéticas y demás que estábamos mencionando. Y nos permiten también recuperar, desextinguir especies, como el mamut o como palomas, y todos estos son cosas en las cuales se están trabajando, o como cabras en Iberia. Cabra en Iberia ya se consiguió hacer con uno, palomas está avanzando, mamut es un proyecto de más largo plazo, pero no de demasiado. Paro acá. Entonces, en biotecnología vamos a ver a Martín Vázquez de Bioceres, vamos a ver a Fermín Gutiérrez de Crestview, y Bioceres está haciendo semillas y está haciendo cosas fascinantes. Fermín Gutiérrez de Crestview Genetics, que está haciendo caballos, clonando caballos de alto desempeño de polo. Federico Prada, que puso el himno en una célula, y Jerónimo Batista Bucher, un chico de su generación, 19 años, y que está haciendo biotecnología y productos fascinantes, y además nos va a contar otras cosas. Paro acá. Y ahora los invito entonces a los oradores, espero que estén por ahí, adelante, a que se unan a nosotros. Pasar a la presentación de Bioceres. Ahí está. Dale, hay que pasar a la primera. Bueno, de paso, mientras se prepara, Nacho ahí comentó una cosa que me pareció muy interesante, que es el Impossible Foods, pasó muy rápido. Yo doy fe, yo lo probé en Estados Unidos ahora, y es exactamente igual a una hamburguesa. Es exactamente igual. Y eso es genial, porque los tipos lo que hicieron fue agarrar una proteína de levadura, una proteína de soja, la pusieron en levadura, la levadura expresa ahí un líquido que parece sangre, y la hamburguesa es vegetal. Se mezcla con ese líquido que parece sangre, se cocina y es exactamente igual. Si tienen la posibilidad, pruébenla porque no tiene ninguna diferencia. Eso doy fe y la idea es brillante, realmente. Está funcionando, listo. Bueno, ya hicimos tiempo, ahora sí. Bueno, Bioceres. Bioceres es una empresa biotecnológica que tiene un muy fuerte impacto en lo que es agrobiotecnología, pero últimamente estamos incursionando también en todo lo que es biotecnología industrial y últimamente en el área de salud. Y nuestra fortaleza nos basamos fundamentalmente en una serie de plataformas tecnológicas que están entre las más avanzadas de Latinoamérica y que incluyen desde genómica y bioinformática, metabolómica, biología sintética, que ya fue mencionado, tecnología de proteínas, plataformas de experimentación a campo, etcétera, digamos. Son plataformas tecnológicas muy avanzadas. Y como hoy tenemos muy poco tiempo, no quiero centrarme en los logros que ya hicimos, sino quiero contarles un poco dos ejemplos de qué es lo que estamos pensando hoy para el futuro. Y eso tiene que ver con que nos gusta mucho esto de planear en décadas, pensar en años, trabajar en meses y vivir en días. Y una de esas revoluciones que estamos pensando
para la agrobiotecnología es que vamos a tener una presión de tener que producir cada vez más en menos espacio. Es decir, que nuestros cultivos tengan cada vez más productividad. Y lo que desde Bioceres estamos viendo como revolución y estamos apuntando es que en realidad nosotros vemos que el futuro está debajo de la planta y no arriba, como está ocurriendo ahora con plantas transgénicas, etc. Nosotros vemos el futuro del lado de abajo. ¿Y qué hay del lado de abajo? Del lado de abajo están los nutrientes que usa la planta, pero también trillones y trillones y trillones de microorganismos que se asocian con la planta y le dan un montón de funciones que permiten que tenga cierta productividad. Y ese conjunto de bacterias que está ahí abajo se llama colectivamente microbioma, y eso es algo que no solo tienen las plantas, sino que tenemos nosotros también. Por ahí muchos de ustedes no lo saben, pero somos superados en 10-1 en cantidad de bacterias que conviven ahora con nosotros en este momento con respecto a las células humanas. O sea, somos más microbio que humanos. Es una realidad. Y controlan un montón y nos ayudan en un montón de funciones y ven un equilibrio con nosotros. Ahora, cuando ese equilibrio se rompe, es donde se generan ciertas patologías en humanos, cuando ese microbioma rompe ese equilibrio. Y lo mismo pasa en las plantas y baja la productividad. Entonces, es una pregunta muy desafiante que nos hicimos desde Bioceres, mirando desde el lado de la planta. Estamos trabajando en los dos, pero mirando desde el lado de la planta fue, ¿podemos manipular ese microbioma de alguna manera en el laboratorio, de manera de devolverlo al campo y generar más productividad? O sea, una pregunta extremadamente desafiante. Así que el microbioma en las plantas impacta en muchas situaciones, desde el estrés a los insectos, el estrés a los hongos, en el rinde, vigor, germinación, el estrés a la temperatura, a la sequía, una serie de cosas que pueden mejorar su rendimiento. Por eso creemos que la gran revolución verde, en realidad próxima, está del lado de abajo de la planta. Entonces lo que hicimos fue, vamos desde el concepto a la realidad a ver qué podemos hacer. Fuimos a la pampa húmeda, al suelo, y pudimos obtener de ahí una colección de más de 5.000 microorganismos que nos llevamos al laboratorio e intentamos domarlos de alguna manera en el laboratorio de manera de generar una serie de microbiomas sintéticos simples que los usamos como bioinoculantes y los devolvíamos a los cultivos de trigo y de soja para ver si lográbamos aumentar esa productividad domando ese microbioma. Y de hecho hicimos estos ensayos a campo en la pampa húmeda en 4 localidades de la zona núcleo, en Roldán, en Pergamino, Junín, Balcarce y Montebuey, en donde los inoculamos con estos microbiomas sintéticos y vimos como punto final si aumentaba la productividad. Eso por un lado, pero por otro lado también volamos drones con cámaras multiespectrales para medir distintas situaciones de crecimiento de la planta. Y lo que vimos fue sorprendente. Los resultados que obtuvimos, vimos que con nuestros microbiomas sintéticos teníamos en la zona núcleo, para soja, es el caso que les estoy mostrando, lo mismo pasó en trigo, llegamos a tener hasta 5.500 kilos por hectárea de productividad, que es un montón si lo comparamos con el testigo, que produjo 4.700 o uno comercial que producía 5.000. O sea que estamos hablando de un 10% más de producción respecto al comercial existente, 15% más respecto al testigo. Hablar de 15% de productividad en agricultura es un disparate, porque normalmente cuando uno va modificando la genética de la planta, va incrementando los rindes en un 2-3%. Estamos hablando de un salto del 15%, de un salto cuantitativamente muy grande. Así que, ¿qué pasó acá? Nosotros fuimos desde el concepto de que eso se podía hacer con una pregunta desafiante hasta el producto final, real. Creamos una empresa para eso que se llama Semia, dentro de Bioceres, que va a estar comercializando estos productos hacia fines del 2019. O sea que los llevamos a la realidad. ¿Cómo pudimos hacer esto? Uno de los trucos, en realidad, fue que de esa colección enorme de bacterias que llevamos al laboratorio para poder domarlas, tuvimos que leer su ADN. Es un montón de información. Estamos hablando de una colección de más de 5.000 microorganismos con muchas letras de ADN para leer. Entonces, uno de los grandes secretos fue que tenemos una plataforma tecnológica para leer ADN que tiene las mayores capacidades instaladas en toda Sudamérica. Y eso es, para que se dé una idea, que nuestra plataforma tiene la capacidad de leer hasta 260 genomas humanos por día. Como referencia, cada genoma humano tiene unas 3.000 millones de letras. Pueden hacer la cuenta. Así que tenemos una de las mayores capacidades de secuenciación de ADN para leer el ADN más rápido y de mayor capacidad en Latinoamérica. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer con esto? Nos sirvió para esa prueba de concepto. ¿Qué otro ejemplo les dije que les voy a mostrar? Cómo lo estamos aplicando también en salud, que fue otro de los ejemplos que mencionaba Ignacio.
Entonces, para eso creamos otra empresa, también, que se llama Eritas, de manera que podamos aplicar este conocimiento, leyendo ADN humano, específicamente lo apuntamos al caso de diagnóstico y monitoreo de cáncer. ¿Por qué? Cáncer es una enfermedad tremendamente compleja, muy heterogénea, y es una enfermedad del ADN. Son mutaciones que ocurren en el ADN los que causan el tumor. Entonces hay dos grandes áreas hoy en cáncer en donde la secuenciación de ADN tiene un rol central. Y una de ellas es poder leer el ADN del paciente de manera de poder decirle qué tipo de terapia tiene que acoplar a su mutación específica. Porque no hay dos cánceres iguales. Aunque hablemos de dos cánceres de pulmón en dos pacientes, no van a ser iguales. Entonces, tenemos que leer su ADN y saber cuál es la mejor medicación que corresponde a cada paciente. Eso hoy se conoce como medicina de precisión. Darle la droga que corresponde a cada paciente específicamente. Y hay algo muy importante que en cáncer que sería mayormente curable si lo detectáramos a tiempo y muy temprano. Para eso hoy todavía nos falta algo de tecnología y nos falta mucha educación del paciente. Pero fíjense este ejemplo. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, si uno lo detectara en estadio 1, que son los primeros estadios cuando empieza el tumor, más del 75% de los pacientes se salvarían, sobrevivirían. En cambio, cuando se lo detecta en el estadio 4, cuando el cáncer ya empieza en metástasis, solo 5 de cada 100 sobreviven. Entonces ahí es muy importante dos cosas, como dije. Detectarlo muy temprano y poder darle la medicación adecuada que corresponde exactamente a ese paciente y no a otro. Esto hoy es complejo de hacer. ¿Por qué? Porque la única forma de acceder a ese tumor es con una biopsia que requiere una intervención compleja, riesgosa, que requiere internación y que es muy costosa. Pero es la única manera que tenemos. Llegar hasta el lugar del tumor, sacarlo y estudiar el genoma para ver dónde están los problemas y qué medicación le corresponde, o diagnosticarlo. Hace poco se descubrió, y esto es brillante, que el tumor libera ADN a la sangre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Con un solo análisis de sangre, una gota de sangre, uno podría obtener exactamente la misma información que internando al paciente, gastando un montón de plata en la internación y con una cirugía que es compleja y riesgosa. Pero ahora a partir solo de una muestra de sangre. Y eso va a ser aplicado tanto a la detección temprana, que esto por ahora es experimental, pero va a salvar un montón de vidas, porque ahí no se requiere ningún tipo de internación, es un simple análisis de sangre como ir a hacerse un análisis de colesterol. Entonces eso va a salvar muchas vidas, pero hoy tenemos que ser claros, eso es experimental. Y lo que sí estamos trabajando es en el monitoreo de ese tumor para poder darle al paciente la medicación adecuada, sin tener que intervenirlo, sino con una gota de sangre. Y eso es un protocolo que estamos llevando adelante con el Hospital Alemán, en este momento de Buenos Aires, con 60 pacientes, en donde los primeros resultados que tenemos son tremendamente alentadores en ese sentido. O sea, que hay tecnologías que tienen que ver con el monitoreo que hoy ya las estamos implementando, a partir de una gota de sangre. Y la detección temprana es algo que vamos a ver una evolución muy fuerte en los próximos 5 a 10 años. Entonces, para ir finalizando, les quería mostrar estos dos ejemplos. Cuando me pregunto, ok, ¿qué tipo de formación necesitamos en los jóvenes para que nos ayuden con todo esto que acabo de contar, por ejemplo? Y se me viene a la mente una sola cosa, que es la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque, como ven, nosotros producimos una tonelada de información y mayormente como datos no estructurados. Entonces, todo eso se beneficia mucho de lo que es el reconocimiento de patrones, machine learning o visualizaciones. Entonces, en definitiva, me parece que formar nuevas generaciones en ciencia de datos es totalmente transversal a todas las tecnologías que Ignacio estuvo contando y que se va a aplicar en absolutamente todo, también a la nuestra. Así que estudien ciencia de datos. Muchas gracias. Carmen. Mientras que preparan el slide de Crestview, les comento que estamos haciendo una progresión desde una empresa que está a punto de hacer un IPO y digamos, ya vale cientos de millones de dólares, que es Bioceres, a una empresa que empieza, si no me equivoco, en la casa de
digamos, una casa, Sí, ¿sí? sí. Al lado pone un laboratorio y empieza, y está haciendo cosas de calidad global. En New York, hablando con una persona especialista en biotecnología que había trabajado en Dolly, me dijo, las mejores personas para clonaje de caballos están en la Argentina, en el planeta, ¿sí? Y estamos viendo eso. Y después vamos a ir hacia la universidad, UADE, y después vamos a ir a una persona de su edad que está haciendo todo esto, entonces, viendo todo el espectro. Entonces ya podemos pasar a los slides. Me piden un minuto más. Bueno, Fermín, no sé si querés... mira, ahí está. Perfecto, listo. Fermín es el gerente general de Crestview Genetics y bueno, tuvo la gentileza de venir desde Pilar. Bueno, también Martín desde Rosario para charlar con nosotros. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Fermín Gutiérrez, pertenezco a Crestview Genetics Argentina, que es una empresa argentina dedicada a la biotecnología, líder mundial. Además de la clonación equina y de otros animales de alto valor genético, también nos dedicamos a la investigación en células madres. Estamos equipados con tecnología de alta complejidad y contamos con un equipo de científicos argentinos 100% que tienen un gran reconocimiento mundial, como decía Ignacio recién. La clonación comienza hace varios años. El primer caso y el más conocido, quizás en la época de los 90, yo me acuerdo que era chico y recuerdo la famosa novedad de la oveja Dolly, donde clonar un animal o pensar en clonar un animal llevaba un montón de tiempo, un montón de procesos y tenía costos altísimos. Pero bueno, después de años de investigación, años de desarrollo y una gran inversión, se termina logrando. Ya yendo hacia el 2003, un científico italiano comienza con la clonación de caballos, desarrollando parte de la tecnología que utilizamos nosotros en Crestview. Crestview fue fundada en el 2008. Se funda... Es interesante ver de dónde surge la idea. Creo que todos estos nuevos desarrollos surgen desde una pasión, surgen desde un interés profundo, quizás no desde la idea de generar un negocio, sino principalmente desde algo, como hablábamos, del centro del humano. Es algo medio terrenal, pero Adolfo Cambiaso, reconocido jugador de polo, lograr un caballo de polo es algo que lleva demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiada inversión, y uno de sus famosos caballos, que se llamaba Aiken Cura, jugando una final se lastima una pata. Lamentablemente los equinos, cuando tienen una lesión en alguna de sus extremidades, no pueden continuar con su vida porque estar parados les complica mucho, termina infectándose y tienen que ser sacrificados. Y Adolfo, en una entrevista que le hacen en vivo en el partido, creo que es en el 7º chácar del partido, dice: a este caballo tenemos que salvarlo de alguna manera porque es único e irrepetible y probablemente no vuelva a tener la suerte de volver a tenerlo. Bueno, se une con Ernesto Gutiérrez y con Alan Miker, también empresarios dedicados a la genética, dedicados y amantes de los caballos, y comienzan con este sueño de comenzar a clonar caballos. Adolfo propone y sueña con tener, no solamente va un poco más allá de este caballo, sino que sueña con tener más de sus caballos, y comienza la etapa de investigación y desarrollo de Crestview en tratar de lograr y clonar más caballos. Este proceso nos llevó varios años. Creo que cabe destacar, si bien hoy vemos grandes resultados en Bioceres, en Crestview Genetics y un montón de tecnologías, todos estos tipos de procesos requieren muchísima pasión, muchísima investigación, muchísima paciencia, y especialmente en la biotecnología, yo quizás que lo veo desde el lado más humano, más matemático, más empresarial o más económico, donde tratamos de ver las cosas más lineales y realizar y completar los objetivos en un determinado tiempo, o ver desde las estadísticas. La biotecnología es algo que es biología, como me dicen a mí los científicos en el laboratorio, donde uno habla y pregunta sobre cómo viene la productividad, cómo viene la clonación, cómo venimos cumpliendo con los
los compromisos que tenemos asumidos, y dentro de la biotecnología es algo que se complica, pero con esfuerzo, con dedicación y con muchísimo estudio y con grandes científicos hemos podido lograr no solo clonar un caballo, sino clonar un caballo y que este caballo sea igual hasta mejor que la fotocopia de la cual se tomó para realizar ese clon. Hace varios años debuta el primer caballo clonado en el Abierto de Tortugas, que es una yegua que se llama Show Me, y ya en el 2015, en el 2016 y en el 2017 pudimos verlo a Adolfo clonar varios caballos y jugar con ellos la final del Abierto de Palermo. Y por ejemplo, el año pasado la mejor yegua del Abierto de Palermo fue un clon de su famosa yegua, la cuartetera. Traté de poner esta imagen porque quizás, no sé, hace 5 años cuando las cuarteteras, que fueron los primeros clones más famosos que se hicieron, los presentábamos al público, venía gente y preguntaba, la cuartetera es una hembra, generalmente al polo se juega con yeguas hembras, son más dóciles para cuidar, para entrenar, y venía gente y nos preguntaba, pero ¿esta yegua es macho o hembra? ¿Y los padres cuáles son? Y quizás esta imagen representa exactamente, porque un clon es exactamente una fotocopia del original. Es exactamente igual, tiene el mismo ADN, los mismos padres, nada más que en vez de haber sido engendrado en un vientre, fue engendrado en un laboratorio a través de unas células. Ahora les voy a contar brevemente cómo es ese proceso, que lo voy a contar de una manera muy casera, pero es bastante simple de alguna manera. Hoy, de hecho, llevar a nosotros clonar un caballo es una cuestión de horas. Necesitamos solamente obtener el ADN de un animal, tener ovocitos, tener un laboratorio, tener un micromanipulador, y de esa manera se genera vida adentro de un laboratorio. Los servicios que ofrecemos son bastante integrales. La verdad que hoy se trata de cuidar mucho y avanzar mucho en el cuidado del valor genético que tienen estos animales, en el polo, en el salto, en los caballos de carrera, en el dressage, en los de paso peruano. Lograr estos ejemplares lleva muchísimo tiempo, así que además de la clonación ofrecemos un servicio de cuidado de esa genética para el futuro. Y por último, que es en lo que estamos trabajando desde hace ya 2 años, es en la investigación y en el desarrollo de las células madre, que ahora en un ratito les voy a contar un poquito de qué se trata. A ver, para llevarlos a la realidad, que a mí me parece copado como contó Ignacio, esto es en Pilar, a 45 minutos de acá. Qué lástima, no puse una foto del laboratorio, pero es una casa bastante simple. Las personas que trabajan, Adrián Muto, que es nuestro gerente de operaciones, nuestro biólogo más importante, es quien lleva adelante el laboratorio y trabaja con 5 personas más. Acá podemos ver algunas de las personas que llevan adelante el laboratorio junto con Adolfo. ¿Cómo es el proceso de la clonación? Nosotros, para clonar y para generar vida necesitamos un óvulo y un espermatozoide. El óvulo es la única célula del cuerpo que se puede convertir en un embrión al ser fecundada. Esa célula del óvulo tiene el núcleo, que tiene el 50% de la información genética de la hembra, y el espermatozoide tiene la información genética del hombre. ¿Qué hacemos nosotros? A esos óvulos los maduramos mediante un proceso que se llama enucleación. Le quitamos el núcleo y nos queda el óvulo vacío. Traemos un núcleo de una célula del animal que queremos clonar, la cual también la enucleamos y le sacamos ese núcleo, se lo insertamos al óvulo y mediante un proceso químico y eléctrico, ese óvulo entiende que fue fecundado, comienza a dividirse y arranca, si quieren de alguna manera, la vida de ese embrión. Ese embrión continúa en una especie de útero eléctrico, que es una heladera de las chiquitas, para que lo lleven así algo más simple. Permanece ahí por los próximos 15 días, donde tiene una etapa de maduración.
¿hacemos un óvulo y ese óvulo termina siendo un caballo? No, todavía sigue siendo ineficiente. Hace 10 años habíamos que implantar 1000 óvulos para lograr un animal nacido. Hoy ya con 10 óvulos, en los próximos 11 meses podemos tener un animal nacido y en los próximos 6 años podemos tener un clon jugando en Palermo. Acá hay una foto que fue bastante conocida, que está Adolfo saltando de la cuartetera original a la cuartetera 01 en el medio de un partido. Los casos de éxito son bastante grandes. La verdad que se fue esto, ¿no? Bueno, tenemos varios caballos nacidos y clonados. Se han clonado, además de caballos de carrera, hemos clonado caballos de salto. De alguna manera confidencial, para cuidar también la genética, se han clonado algunos caballos de carrera, hemos clonado caballos de dressage, hemos clonado también algunos bovinos. Bueno, ahí están los... Bueno, se va. Los casos de éxito, como les dije, les mencioné, son esos. Y un segundito les cuento un poco lo que tiene que ver con el desarrollo de las células madre. Nosotros surgimos de esta unión del óvulo con el espermatozoide, en el cual se genera este embrión, y dentro de este embrión comienza la célula madre, que es la stem cell, que es la que, a medida que se va desarrollando, a esa célula se le va indicando qué va a ir desarrollando, ¿no? El corazón, los pulmones, el hígado, la tibia, el peroné, los músculos, etc. Lo que hemos ido avanzando en Crestview con el desarrollo de las células madre es tomar las células madre, poder ubicarlas, por ejemplo, en un animal que ha tenido una lesión articular, y con esa célula madre poder recuperar ese tejido en una forma muchísimo más veloz y muchísimo más eficiente que la natural que tenemos de recuperación. Bueno, acá tenemos varios de los caballos nacidos. Acá van a ver, por ejemplo, bueno, estas justo son dos distintas, pero como veíamos en esta imagen, los animales son exactamente idénticos, van a tener una sola cosa que va a ser la que los va a diferenciar, o que van a decir, che, pero no es un clon y tiene que ser igual, que son las manchas que tienen. Las manchas que tenemos nosotros, por ejemplo, los lunares, o los que tienen los animales, cuando vemos un animal que es un zaino y tiene una mancha blanca en la cara, la mancha va a estar ahí ubicada. Ahora, el tamaño de esa mancha no va a depender, va a estar ahí genéticamente porque es una copia, pero el tamaño de esa mancha va a ir variando de acuerdo a la posición que tenga ese animal adentro del útero. Y el útero es lo único que le transmite a ese animal. Por mi lado, una de las cosas que más me sorprende y que más le ha sorprendido a los domadores, hago ejemplos bien dedicados al polo porque también es donde más se ha desarrollado. Hoy la verdad es que se está desarrollando en otras variantes de deportes con equinos, pero hay algo que nos sorprende que tiene que ver con la incorporación y el avance y la evolución genética que tenemos, que tienen nuestras células. Estos animales, cuando son clonados, se toma una muestra de un animal que tiene aproximadamente 10 años, ¿no? Que ya ha sido domado, que ya ha sido educado, que ya se ha entrenado, que ya se ha alimentado, que ya ha participado de otras competiciones. Y ha ido incorporando de alguna manera algún tipo de conocimiento. Con los clones nos pasa que el domador, cuando está domando los clones, se le hace ese trabajo más fácil. Y hasta nos dice, este animal sabe cosas que yo no le enseñé. Que, por ejemplo, los animales cuando son chicos, hasta un tiempo después del destete, no reconocen el macho y la hembra. O sea, andan todos juntos, los machos y las hembras, las crías. Por ejemplo, en los clones andan los machos por un lado y las hembras por el otro. Son distintos tipos de actitudes que vamos viendo y conociendo en los clones que no se representan en otros animales. Ahora sí, para terminar, no sé si tenemos el videíto, que antes de que lo pongan, creo que tiene que ver con lo primero que les dije, que esto surge desde una pasión, surge desde algo interno de cada uno. Esto quizás
tiene que ver con los caballos, con la cría y con un deporte, pero desde esa pasión se desprende lo que estuvimos hablando recién de la clonación, del desarrollo de las células madre, y seguramente de la misma manera se dé en otras pasiones como el campo, la medicina, y bueno, veo que un poco la intención de esto despierta, de estas charlas, es despertar un poco y entender un poco hacia dónde ir, y creo que si bien esas pasiones son las que nos tienen que mover, también sepamos que esas pasiones requieren muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio, muchísimo conocimiento. Yo la verdad es que si me preguntan si sé mucho de biotecnología, lamentablemente sé muy poco comparado a quienes se dedican a esto. Pero creo que continuamente está bueno ir estudiando y avanzando, y bueno, si podemos poner el videito como para ver un minutito. El caballo bueno, generalmente sacas una vez cada tanto. Yo lo que hice con el clonaje es que exhibí los 5 mejores caballos que subí en mi vida y dije, qué lindo tener un palenque con estos 5 de vuelta. Entonces dije, bueno, vamos a clonar estos 5 a ver si algún día puedo jugarlos de vuelta. Salida al flow y ahora gana la gente de la Dolfina, Cambiaso a correr, se viene para el empate y está. Partidazo, Cambiaso dándose un lujo enorme arriba de una de las cuarteteras, 0-2. Se escapa el flow y claro, cuando te das un huequito a este tipo de jugadores es impresionante. Si bien las imágenes que vimos son todas de distintos animales, es siempre el mismo. Y bueno, a mí me pone la piel de gallina pensar que en una cancha hoy se está jugando algún partido de polo con 8 caballos que son genéticamente idénticos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, solo un comentario. ¿Cuántos de ustedes sabían que esto pasaba en la Argentina? Levanten la mano, por favor. ¿Se dan cuenta que es una minoría? ¿Se dan cuenta que no hablamos de estas cosas? ¿Qué pasaría si en vez de estar buscándole siempre, digamos, el pelo al huevo en el sentido de qué es lo que alguien no tiene o lo que alguien hace mal, o si es argentino, bueno no debe ser, digamos, tan bueno no debe ser, tipo con Messi, es el mejor del mundo, pero si no ganó el campeonato mundial, bueno, no sé, todavía tiene que demostrarse. Tenemos gente increíble haciendo cosas increíbles y no nos damos cuenta, es impresionante. Nada, creo que vale la pena reflexionar sobre eso. Federico, creo que hiciste algo muy, muy lindo y vale la pena verlo. Nos acercamos a la universidad y nada, digamos, creo que el proyecto habla por sí mismo. Es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer, Ignacio, estar acá y compartir esta mesa con mis compañeros. Es muy lindo ver tanta gente, digamos, esperando de nutrirse de información y de ser parte de estos proyectos tal vez en un futuro cercano. Yo les voy a contar una historia muy chiquitita, ¿sí? Es una historia, como dice acá, que habla acerca de información, música, biología sintética y algunas cosas más. Y la primera palabra de esta charla, de este espacio, es información, ¿sí? Lino Barañao, el ministro de Ciencia, fue mi profe en la universidad y parece que me abrió camino, ¿no? Uno dice que los profesores ayudan a los alumnos a que de alguna manera prosperen o que lleguen a ser lo que quieren ser. Y haber hablado también de la información y contarnos cómo la información nos embebe, bueno, fue de alguna forma abrirme paso a esta charla. Y la información, digamos, tal como dijo él y como sigo insistiendo, nos embebe, ¿sí? nos rodea todo el tiempo. Los medios de comunicación, inclusive los objetos. De hecho, uno se puede preguntar, dentro de nuestras casas, ¿sí? ¿Dónde guardamos información? Y digamos, lo que suelo hablar con alumnos de secundaria, esta es una charla que doy en los colegios,
lo primero que surge es la compu, el celular. Sí, tarda un poquito en salir los libros no salen en primera instancia, pero terminan saliendo, ¿no? El lugar donde guardamos información. Pero cuando seguimos escarbando, de repente empieza a aparecer información en un cuadro, empieza a aparecer información en la manera que uno coloca los azulejos en la cocina, o tal vez también aparece información de la manera que uno deja, digamos, acomodados los platos en la cocina. Si yo dejo un plato cubierto y un vaso y me voy a dormir y llega mi hijo más tarde y ve eso, a él le significa que hay comida en algún lado. Abre el horno, abre la heladera, va y come. Es decir, que la información es parte de nosotros. Tanto es parte que la llevamos dentro. Y cuando uno se pregunta, digamos, en la célula, ¿dónde se guarda la información? La mayoría de nosotros recuerda del secundario, ¿sí? Si en este momento lo está cursando, lo cursó hace unos años, que esa información se guarda en un lugar de una manera muy celosa, y ese lugar es el núcleo. Y con un formato especial, y con una molécula especial, una molécula que para muchos es la molécula de la vida, ¿sí? La molécula de ADN. Pero lo más interesante tal vez es pensar ¿para qué utiliza esta información la célula? Y se los podría preguntar, la verdad que no lo hablé con Ignacio, esto de abrir la conversación con el público, tal vez me guarde un par de preguntas para el final y vamos a ver si se escucha, pero claramente es para vivir. Esa información es necesaria para llevar adelante todos los procesos de la vida. Y en este caso, de la vida de una célula, que puede formar parte de un individuo, ¿sí? Como contaba Martín, digamos, tenemos miles de millones de células dentro de nuestro organismo, sin contar aquellos que se meten y trabajan para vivir junto con nosotros, ¿no? Otra pregunta que surge de esto es, ¿quién se encarga de hacer esas funciones o de llevar adelante? Acá hay un duplete, ¿sí? Un parejín que funciona muy bien. Uno es la información y el otro es la función. La información y función, yo siempre le digo a los alumnos, un solo corazón. Eso significa que para cada información que llevamos dentro hay una función asociada. Y eso es lo que nos permite funcionar como un gran reloj con muchos engranajes. Esos soldados, esas moléculas que están encargadas de realizar las acciones son las proteínas. Y esta imagen comienza a conectar un poco los dos objetivos de la charla. Uno es la información y otro es la música, el sonido, una melodía. Y esto no hace falta que les diga que es una orquesta, acá tenemos un montón de músicos, un director, y se parece mucho a una célula. Ahora sí me voy a atrever a preguntarles, ¿dónde está la información en esta imagen? Bien, es lo que suele surgir, pero no es el objetivo. El director, voy a tener que cambiar la analogía. El director es una función más compleja que lleva adelante la organización, pero concretamente la información en la partitura. Exactamente. La información está en la partitura. Si no se quede mal el que dijo director, está muy bien, pero digamos, el director también tiene una partitura que seguir y es ahí donde está la información. Y la función es la música, ¿sí? O la amalgama que se produce entre los músicos y los instrumentos. Y es ahí donde se compone esta melodía de la vida. Y las funciones, algunas las mencioné, pero ahora se las repaso, son muy diversas las que lleva a cabo la célula. División celular, regulación, respiración, comunicación, movimiento, estructura, incluso la protección y hasta, ¿por qué no pensar que la muerte está escrita en la información que llevamos dentro? Y no cualquier tipo de muerte, sino tal vez alguna que nos interesa estudiar y que mereció algún premio Nobel, que es el suicidio celular o la apoptosis. Es decir, que nuestra receta, ¿sí?, de funciones que viven dentro de nuestro ADN, está también la receta para suicidarse, para que una célula pueda autodestruirse en pos del organismo. ¿Qué formato tiene esta información? ¿Qué facha tiene? Bueno, lo estuvimos viendo, estuvimos charlando. Es esta apariencia, es un conjunto, una oración prácticamente interminable de letras, que no son letras, son moléculas, pero que nosotros las representamos con estas 4 letras, y esto que ven acá es un pedacito de las letras o de la secuencia de ADN que corresponde a una proteína llamada insulina, que es, seguramente todos la conocen, aquella que regula la cantidad de glucosa que hay en sangre. Es un pedacito muy chiquitito. Si nosotros pensáramos o quisiéramos volar hacia cuál es el tamaño real de este genoma que nosotros portamos, deberíamos pasar una diapositiva de estas cada segundo durante 3 semanas para que se complete el genoma correspondiente a una sola célula o de un individuo. Así que es mucha la información que llevamos dentro. ¿Y quiénes son los profesionales que estudian esto? Bueno, pues muchos. Originalmente los biólogos, pero hay nuevos profesionales. Los biotecnólogos, ¿sí?, que se encargan de realizar investigación al laboratorio, transferirla a la industria mediante un puente llamado transferencia tecnológica que necesita saber de gestión. Ese es uno de los profesionales. Y otro que habló bastante Martín,
te estás poniendo como más duro en cuanto al análisis de datos. Primero hablábamos de los bioinformáticos y ahora directamente al nudo, que es el manejo de esos datos, el manejo, la matemática que se necesita y la estadística para manejar esos datos. Y me encanta que se recalque de esa manera. El bioinformático tiene dos facetas en lugar de tres. Una que tiene que ver con la investigación en el laboratorio y otra que tiene que ver con la programación, las tecnologías de información en general y la minería de esos datos, con una base estadística súper fuerte. Con este tipo de profesionales hoy en día encaramos los problemas más desafiantes que tiene la biotecnología y la bioinformática. Entonces, cuando uno saca algo de información de una base de datos, por lo general esto, digamos, lo saben hacer muy bien los bioinformáticos, pero también hacen biólogos, biotecnólogos y, por qué no, bioquímicos y hasta médicos entrenados en posgrados, lamentablemente no en el estudio de grado, pero sí en posgrados. Una vez que tenemos esa información, uno empieza a analizarla y ve que hay palabras dentro. Y esas palabras son muy chiquititas, tan chiquititas como palabras de una sola letra. Esto es algo que tiene varios años de conocimiento desde la década del 60 y sabemos que cada una de esas palabritas de 3 letras significa o codifica, ¿sí?, para un ladrillito que forma las proteínas, que eran estos soldados que llevaban adelante las funciones biológicas dentro de la célula. Esos son los aminoácidos. Entonces tenemos códigos o palabritas de 3 letras que nos llevan a conocer o a producir a incorporar dentro de una proteína un nuevo ladrillo, un nuevo aminoácido. ¿Y qué necesitamos para transformar un lenguaje en otro? Bueno, necesitamos un código, y es el código genético. Pero nosotros, dentro de la universidad y con los alumnos, desarrollamos un nuevo código. Un código que lo llamamos código UADE, que transforma la información genética en información musical. ¿Y eso qué significa? Que bueno, también funciona al revés, ¿no? Que uno puede transformar música en información genética. Significa que uno toma una secuencia de nucleótidos, la secuencia del ADN, y mediante un algoritmo que fabricaron fundamentalmente Guido y Julieta, Guido de Luca y Julieta Nafisi, uno puede obtener música, es decir, uno puede escuchar el genoma. Uno puede poner el genoma del HIV y ver cómo suena. Si a alguno le interesa, me escribe y se lo mando para deleitarse con el genoma. Es bastante así como lúgubre el del HIV. Pero uno puede escuchar la insulina, la hormona de crecimiento que usó Messi para crecer sus 10 centímetros. Cualquier pedazo del genoma se puede escuchar. Pero tal vez lo más interesante es que uno puede utilizar música y transformarla en información genética. Y es muy divertido porque el himno nacional argentino tiene esta facha, ¿sí? Entonces uno dice, wow, ¿este es el himno? Bueno, es el himno tocado en el piano, nota a nota con un dedo. ¿Sí? No es la orquesta completa, pero uno perfectamente puede almacenar en el ADN esto. Y la verdad que cuando lo hicieron mis alumnos, a mí, digamos, hablando de piel de gallina, se me puso la piel de gallina. Es decir, tenemos el himno en la compu en formato de ADN, pero nuestros alumnos dieron un paso más. Y no se quedaron con eso. Dijeron, ¿por qué no pedimos un subsidio, mandamos a sintetizar este pedacito de ADN y nos metemos adentro de una bacteria? Entonces recibimos en un sobre, ¿sí?, con estos pequeños papelitos como si fueran tecitos, la secuencia correspondiente al himno, la colocamos adentro de las bacterias y ahora dentro de nuestro freezer, ¿sí?, en la UADE, tenemos bacterias que adentro tienen el himno nacional argentino. Y nada, es divertido, la bacteria no hace nada, no nos separa cuando escucha el himno, ni toca, ni suena. Simplemente es una bacteria que adentro tiene información que nosotros le pusimos. Y eso es un poco la biología sintética. Estamos creando un organismo con una función especial. En este caso, almacenar información no biológica. Bueno, acá están los chicos Guido y Julieta. ¿Sí? Y tal vez lo más importante de esto es pensar hacia dónde podemos llegar con este desarrollo, porque es divertido, es un juego, sí, pero por lo general la ciencia lo que hace es pruebas de concepto, ¿sí? Realizar una experimentación y decir, con esto se puede hacer tal o cual cosa. Y lo que nosotros dijimos es, esta herramienta es súper poderosa. Esto no es un invento nuestro, quiero aclararlo. Nosotros nos inspiramos en un trabajo que se publicó en una ciudad muy próxima a Cambridge, en Kingston, en Inglaterra, que es el lugar donde se secuenció el cromosoma más chiquitito que tiene el humano, ¿sí? El cromosoma 22. Es un instituto de bioinformática muy importante. Y nosotros nos basamos en eso para hacer nuestro propio trabajo, el trabajo de nuestros alumnos. Pero lo que les quería decir es cómo se proyecta esto. Nuestra biblioteca en UADE tiene unos 60.000 ejemplares. Son 4 pisos de biblioteca, llenos de libros. Si fuera todo texto, esos libros, sacando las imágenes y algún CD con música que tiene, si fuera todo texto, podríamos almacenar toda esa biblioteca en ni más ni menos que 0,01 gramo de ADN. ¿Y cuál es la limitación de esto? Es fascinante, ¿no?, que se pueda almacenar todo eso en esta cantidad de ADN. Esto es mucho ADN, les quiero aclarar, ¿sí? Es poquitito de peso,
pero es una molécula gigante o muchas moléculas de ADN, muchísimas moléculas de ADN. Lo limitante hoy en día es el costo. Pero como vimos en las charlas anteriores, el costo cae y cae muy rápido. El costo de la secuenciación es extremadamente económico respecto de lo que sabíamos. Sin embargo, la síntesis, la impresión, la producción de ADN es cara todavía. Entonces tenemos que esperar para producir, digamos, información de esta magnitud y poder almacenarla como un dispositivo, como si fuera un pendrive biológico o molecular. Pero la posibilidad existe y está, digamos, latente. De hecho, ya hay empresas que están trabajando en eso. No se sorprendan si de acá a unos años se venden pendrives de ADN. Entonces, uno, ¿a dónde puede volar con esto? Y puede volar, bueno, el hombre quiere llegar a Marte, quiere instalarse en Marte, quiere probar esa experiencia. ¿Y cómo llevar toda la información, todo el acervo de la cultura humana? No es factible llevarla en discos rígidos, es extremadamente pesado. Inclusive en memoria flash sería terriblemente pesado. La solución probablemente sea llevarla en moléculas de ADN o alguna otra molécula que pueda reemplazarla. Y como hablábamos con Ignacio, tal vez lo más importante de todo esto es que ustedes no vean esto que estamos haciendo, sino que sean parte de la experimentación, del desarrollo, de la investigación, pero que en realidad lo más importante es que sean parte del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Buenísima presentación. Sí, a ver, supongo que es... Estoy perdido con los clickers. Tu presentación está arriba, ¿no? Sí. Es este. Listo, perfecto. Ahí está. Bueno, déjeme presentarle a Jerónimo Batista Bucher, que tiene 19 años. Y creo que ya van viendo que esto se va a reproducir en todos los bloques que vamos a hacer, en todas las tecnologías. Lo que estamos haciendo es una brevísima introducción para no guitarrear sobre estas tecnologías demasiado, simplemente mínimo de conocimiento y después gente de acción, gente que está haciendo. Y siempre, en lo posible, gente joven también que está haciendo, para mostrar de que esto se puede. Hagámoslo, no es para simplemente ver, para filosofar, es para hacer cosas buenas con todo esto. Y Jerónimo está haciendo cosas muy buenas, así que Jerónimo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me presento, soy Jerónimo Batista Bucher, tengo 19 años, como decían, y quiero compartirles un poco algunas experiencias que me fueron motivando a mí a estudiar hoy en día biotecnología y las iniciativas que vengo impulsando. Cuando entré a la secundaria, a los 12 años, empecé a participar de olimpiadas de biología, de ciencias, experiencias que me permitieron ir metiéndome en esos temas y aprender mucho sobre eso. Empecé a competir ahí en el colegio y después fui pasando distintas instancias y ganando distintas competencias e incluso representando a Argentina a nivel americano e internacional en la India. Más o menos a esa edad también fui a un campamento científico que se llama Expedición Ciencia, que se hace acá en Argentina, en la Patagonia, y fue realmente también una experiencia que me motivó a buscar más sobre todo esto, a investigar qué otras cosas había, y a partir de eso empecé a participar en distintas becas, en programas internacionales y de ciencias, donde estuve en países como Chile, Israel, Inglaterra, en trabajos de investigación, donde pude estar desarrollando, por ejemplo, desde un análisis de los apotecios de colonias de líquenes de esterocaulon en una isla, hasta trabajar en un laboratorio de física de partículas en disociación molecular inducida por láser. Bueno, como les comentaba, todas estas experiencias realmente me fueron motivando mucho a aprender sobre todo esto, sobre ciencia, sobre tecnología, y por otro lado también me fui interesando y apasionando por las temáticas de sustentabilidad, sobre cómo pensar un desarrollo sustentable, una visión de futuro en la cual todos nosotros podemos colaborar a generar una sociedad más inclusiva, con más responsabilidad a nivel ambiental y que pueda ser viable económicamente, que se pueda proyectar y sostener. Y entonces a partir de esto, cuando entré al ciclo superior de la secundaria, entré a la orientación de tecnología de la información y la comunicación, donde empecé a aprender también sobre herramientas digitales, sobre electrónica, sobre programación, y a partir de eso empecé a pensar cómo desde mi lugar poder generar un aporte, cómo contribuir a este paradigma que pienso que debemos empezar a trabajar en pos de él. Entonces, bueno, les voy a compartir ahora un poco sobre un proyecto que empecé a desarrollar en ese entonces y que actualmente continúo trabajando, que se llama Sorui.
Este proyecto aborda la enorme problemática ambiental que implica el uso intensivo y masivo que les damos a los vasos de plástico descartables. Es un producto que realmente se usa en todas partes, se usa por instantes, después se tira y tarda cientos de años en descomponerse. De hecho, en Argentina se usan más de 1.000 millones de estos vasos por año y esta cifra escala exponencialmente a nivel mundial. Y esto realmente se traduce en millones de toneladas de residuos plásticos que van a durar muchísimo tiempo y van a contaminar nuestro planeta por un producto que usamos por unos instantes. Entonces, pensando en una alternativa, en cómo replantear, cómo brindar una opción a este producto, es que surge este proyecto. Son unas máquinas que producen y dispensan vasos completamente biodegradables que se producen a partir de extractos de algas y que se ubican estas máquinas en todos estos contextos donde se usan a diario un montón de estos vasos en escuelas, en oficinas, lugares de comida, eventos, y entonces los usuarios pueden retirar los vasos, emplearlos para cualquier bebida, incluso infusiones, bebidas calientes, es decir, tienen esa misma practicidad, pero luego se pueden descartar, se tiran y en menos de un par de semanas se descomponen totalmente. Entonces de esta forma se evita esa enorme producción de residuos que tenemos actualmente. Bueno, a lo largo del desarrollo de este proyecto fui participando en un montón de competencias y certámenes que me fueron brindando un montón de recursos muy valiosos para poder seguir avanzando. Incluso, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de representar a Argentina en la Cumbre Mundial del G20, reunirme con Angela Merkel para tratar debatir sobre temáticas de cambio climático y de sustentabilidad. Estuve también en la Cumbre Latinoamericana de Biotecnología, compartiendo con un montón de jóvenes que están trabajando en estas temáticas para plantear nuestro aporte a una bioeconomía, a un desarrollo sustentable justamente. Y bueno, todas estas son realmente experiencias que a mí me aportaron muchísimo y que resultaron transformadoras para mí. Pero entonces quiero presentarles, ahora les voy a mostrar un video de una iniciativa que estoy impulsando también para poder compartir todo esto. Es con volumen, no sé si... Vivimos en un mundo donde el talento está en todas partes, pero no siempre se encuentra con las oportunidades. En nuestro país existen muchísimas actividades abiertas a los jóvenes. Olimpiadas, becas, campamentos, concursos y mucho más para vos. Todas experiencias en las que podés motivarte, aprender, innovar, o incluso viajar y conocer nuevas personas y lugares. ¿Sabías de todo esto? Llega MyUtix, la plataforma que te va a permitir acceder a estas geniales oportunidades y ayudarte a que las puedas aprovechar. Sumate. No sé, llegó a ver todo el video, pero bueno, les cuento, esto es un proyecto que empecé a desarrollar, lancé una plataforma el año pasado, donde es un espacio donde todo el mundo puede acceder, ahí tienen el link, para poder investigar y ver un montón de oportunidades que existen, como se comentaba ahí, hay información sobre concursos, sobre olimpiadas, sobre becas que existen, que realmente son oportunidades muy interesantes para los jóvenes y para todos los que quieran, allá tienen el link, poder interiorizarse en estos temas y poder aprovechar las oportunidades y canalizar esta motivación que tal vez les surja por estas tecnologías o por estos temas o problemas que quieren resolver en cosas concretas a través de las cuales pueden empezar a aprovechar para poder ir aprendiendo y generando también sus aportes en pos de justamente contribuir a un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos unos minutos más para hacer Q&A, para hacer preguntas y respuestas. ¿No? Ah, ok, perfecto. ¿Ahora ya? Ok. Ah, ok, perfecto. Bueno, no tenemos tiempo para preguntas y respuestas. La verdad es que de todas maneras sería para pasar una tarde con ustedes, para realmente hacer honor a lo que están haciendo. Hay cosas que ni siquiera se comentaron. Por ejemplo, Martín con su equipo, primero formó gente que está, digamos, en Harvard, en los mejores lugares del planeta haciendo biotecnología.
Y después hubo pacientes concretos que tenían diagnósticos de algunos de los mejores lugares del planeta, o del mejor supuestamente lugar del planeta. Martín con su equipo dijo, déjenme ver este diagnóstico a ver si realmente está bien. Lo revisaron y llegaron a la conclusión de que no estaba bien. Y ese tipo de cosas salva vidas, literalmente. Entonces tenemos gente que está salvando vidas, gente que está también generando abundancia de alimentos para todos, gente que se identifica con el mejor jugador de polo del mundo y dice, qué bueno que el mejor jugador de polo del mundo pueda seguir jugando el mejor caballo de polo de la historia. Y el mejor jugador de polo de la historia también. Y son argentinos. Y tenemos gente que crea una forma de poner el himno nacional en una célula y que después sabemos que vamos a poder utilizar ese tipo de cosas, de tecnologías, de forma mucho más cotidiana. Y un chico de 19 años que hizo, digamos, está haciendo cosas increíbles, la verdad que a todos nos debería movilizar. Me imagino que muchos de ustedes en este momento se preguntan, bueno, pero ¿y yo? ¿Sí? Pero yo creo que es importante recordar de que todo esto es cuando, digamos, la relación con el otro es muy importante. En todos los casos estaba la relación con el otro, ¿sí? Y yo creo que es importante recordar de que cuando lo pensás solo desde vos, es más difícil que pase esa magia, es más difícil realmente llegar a superhéroe, realmente hacer cosas increíbles. Pero cuando pensás en alguien más, cuando pensás en algo que vale la pena, realmente te superás. Entonces, ahora vamos a hacer un break. Afuera hay un ómnibus, un camión de infinito por descubrir, pueden ya si quieren espiar un poquito, pero vuelvan por favor en 15 minutos, vamos a ver nanotecnología, que es una tecnología, y vamos a empezar puntuales, es una tecnología fascinante. Y después seguimos charlando. Gracias. Un aplauso nuevamente para nuestros panelistas. Gracias.